Evidentemente un día muy especial para todos los que habitamos en este país, es el Día de la Madre. Eh, Hemos tenido que tomar medidas a veces muy dolorosas, como prohibir las visitas a los cementerios en el día de hoy, para quienes deseen visitar la tumba de la madre que ya partió. Y tal vez el homenaje que todos queremos rendirles a nuestras madres hoy día sea mucho más difícil que nunca, porque evidentemente nadie desea hacerle daño a su propia madre y arriesgar transmitirle esta infección de COVID. La mayoría, probablemente de los chilenos, menores de 50, 55 años, tienen a su madre viva. No es el caso de otros como yo mismo. Mi madre partió muy joven, a los 49 años de edad, por un accidente del tránsito. Pero la mayoría de quienes tienen a su madre viva, insisto, hay que cuidarla. Hay que actuar en este periodo como si cada cosa que hacemos, una cuarentena que no respetamos, un toque de queda que no seguimos, el no usar mascarilla, al final de cuentas pudiera directamente matar a nuestras propias madres que todavía están vivas y que queremos que siga mucho tiempo más con nosotros. Un especial saludo entonces a todas las madres, muchas de ellas trabajando incluso en el día de hoy, porque son ellas las que dan tanto sentido a nuestras vidas. Después de este contexto del día de hoy tan especial, quisiera referirme en general a un aspecto relevante. Desde hace ya algunas semanas estamos haciendo una marcha blanca en recintos de salud a lo largo del país. El Ministerio de Salud ha recibido una donación de 500.000 exámenes para detección de anticuerpos que técnicamente se llaman inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, para la detección en la sangre de las personas si tienen una respuesta de defensa que dice que ya han pasado por la enfermedad. Hoy día en la mañana visitamos el Hospital El Carmen de Maipú, donde se ha estado haciendo una de estas experiencias piloto. Han hecho muchos exámenes ya. Y como vamos a ver en las imágenes siguientes, lo que se está haciendo ahí con el personal de salud es tomar la muestra de sangre en un dedo, una muestra que es luego depositada en un cartridge, en un lugar donde se ponen las gotitas de sangre, se ponen con un diluyente, como se está mostrando en las imágenes, y esta sangre con este diluyente migra a través de una placa, pudiendo señalar, tres líneas claramente definidas con un color rojo. La primera línea es la línea del control, que quiere decir que si el examen está bien hecho, debe marcarse siempre. O sea, es el testimonio de que el examen está bien hecho. Y pueden aparecer dos líneas adicionales en las cuales se muestra una positividad para este anticuerpo de respuesta reciente de infección aguda, que se llama IgM, o de una infección más antigua, normalmente más de 14 o 21 días, positiva, que es la inmunoglobulina G, y por eso en estos cartridges están marcadas las letras G y M para identificar. Y la interpretación correcta de esto es que si la persona no tiene ninguna línea en IgG, IgM, no ha hecho la enfermedad. Si tiene una línea muy clara en
IgM, la enfermedad es reciente. Si es IgG, la enfermedad es antigua. Y si las dos son positivas, quiere decir que es una infección que ya ha pasado por lo menos 14 días, pero que es todavía relativamente reciente. El Hospital El Carmen, como modelo para todo Chile, ha hecho primero un esfuerzo de validación, o sea, ha tomado muestras de personas que eran, se sabe por PCR, eran positivas, y ha hecho en sus muestras de sangre, se les ha llamado de nuevo, se les ha hecho este examen y se ha identificado, ¿no es cierto?, que este examen tiene un muy buen comportamiento diagnóstico positivo entre aquellos que certificadamente tuvieron la enfermedad en el pasado comprobadamente. Y asimismo han tomado una muestra de sueros antiguos, más de 6 meses, cuando no teníamos coronavirus todavía, y se ha hecho este mismo examen y todos ellos han salido negativos, comprobando que el examen funciona bien. El Hospital del Carmen, como otros hospitales del país, están testeando a sus funcionarios. La tasa de positividad es muy baja y en el caso del Hospital de Maipú es muy importante señalar que la tasa de positividad en la unidad de tratamiento intensivo, donde han tenido una media en estos últimos días de 15 casos que podrían contagiar a los funcionarios, solamente 3 funcionarios de más de 300 han salido positivos, lo que da prueba de que están haciendo muy bien este esfuerzo. En ese sentido, este examen lo que permite es primero diagnosticar personas que estuvieron asintomáticas y que tienen memoria, recuerdo, de que alguna vez tuvieron la infección, 1. Segundo, monitorear a los funcionarios de salud para ver si realmente las medidas de protección para ellos están funcionando, como es el caso del Hospital de Maipú. Y en tercer lugar, identificar a personas que tuvieron un contacto estrecho, pero por cualquier razón no se hicieron oportunamente el primer examen de PCR para ver si en realidad ya pasaron. Como hemos señalado, a todas estas personas, vale decir, sea que tuvieron una infección sintomática o asintomática, se les va a entregar, cuando hubo una PCR positiva, un carnet de alta, diciendo efectivamente usted tuvo la enfermedad, como obliga la Ley de Derechos y Deberes. A las personas que no tuvieron síntomas, pero tienen ahora anticuerpos, sobre todo IgG positivo, se les va a entregar también un carnet de alta. Y quiero decir con entera transparencia que hemos decidido postergar por ahora la entrega de un carnet COVID porque se nos ha hecho ver que podría desencadenarse un problema de discriminación bastante severo. Y esto es una hipótesis, pero es una hipótesis que hay que atender, ha sido publicada incluso en medios internacionales, en el sentido de que podría ocurrir que a una persona que se le entrega un carnet COVID tenga frente a otro que no lo tiene determinados privilegios a la hora de, por ejemplo, ser contratado, recontratado en su trabajo, entrar a un recinto público, etc. Como evidentemente ese riesgo, como nos ha sido representado, es válido, por ahora vamos a entregar, como estamos entregando, solo un carnet de alta de COVID y no vamos a entregar por ahora, hasta que tengamos más claridad, de acuerdo a los expertos de este punto, el carnet COVID, que, como insisto, su aplicación ha sido demorada por este motivo. Agradezco estos minutos para saludar, insisto, a todas las madres y un homenaje a todas las que partieron ya y nos dejaron, huérfanos siempre, cualquiera sea la edad en la que la madre parte o que uno tiene cuando la madre parte, siempre produce una sensación terrible de orfandad, de que uno pierde algo esencial, y en ese sentido, por favor, denle a todas sus mamás un cariñoso saludo, un recuerdo, y en mi experiencia personal, agradezcanle. Cuando uno no tuvo el tiempo de agradecer a su madre, el arrepentimiento que eso significa es terrible. Agradezcan, porque lo que ellas han hecho por nosotros
no tiene ninguna posibilidad de ser pagado, recuperado en la vida. Nos dieron la vida al final. Gracias. Muy buenos días. Bueno, tal como lo mencionó el ministro Mañalich, quisiera sumarme a estos saludos por el Día de la Madre. Obviamente tengo que saludar a mi madre, a la madre de mis hijos, pero especialmente quiero saludar a todas esas trabajadoras de salud que el día de hoy están en un consultorio, están en un hospital trabajando y que no pudieron recibir el abrazo de sus hijos. A sus hijos, obviamente agradecerles por sus madres que están hoy día en los hospitales y contarles que ellas son unos verdaderos héroes. Y hoy día están trabajando por la salud de todos los chilenos. Por lo tanto, si bien ustedes no pudieron llevarle un desayuno, abrazarlas durante la mañana, entregarles su tarjeta, quiero contarles que en su casa vive una persona que es un héroe nacional. En cuanto al reporte COVID, hemos superado ya los 4 millones de contagios a nivel mundial, teniendo 279.609 fallecidos y 1.382.428 casos recuperados. Los países, tal como los días anteriores, que más casos presentan en el mundo son Estados Unidos en primer lugar, España, Italia, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania y Brasil. En cuanto a la situación de nuestra región, en Brasil hoy día existen 156.061 casos con 10.656 fallecidos. En Perú, 65.015 casos con 1.814 fallecidos. México, 33.460 casos y 3.356 fallecidos. Y Ecuador, con 29.071 casos y 1.717 fallecidos. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos notificados hasta las 21 horas del día anterior, es la siguiente. Se registraron 1.647 casos nuevos por coronavirus, correspondientes a 1.406 personas sintomáticas y 241 asintomáticas, es decir, que no presentaron síntomas. Con estos hemos acumulado hasta el día de ayer a las 21 horas 28.866 casos, de los cuales ya hay 13.112 que se han recuperado, es decir, que han transcurrido 14 días desde su diagnóstico por PCR positiva por coronavirus. Y, por el contrario, 15.438 casos que se mantienen activos, es decir, con posibilidad, con probabilidad de contagio. Debemos lamentar el fallecimiento de 8 personas durante las últimas 24 horas, con lo que hemos acumulado un total de 312 personas fallecidas a nivel nacional. En cuanto a pacientes hospitalizados, al día de ayer se encuentran 565 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 470 de ellos están con apoyo de ventilación mecánica y 87 se encuentran en estado crítico. En cuanto a la red integrada de COVID-19, podemos informar que el día de hoy existen 550 ventiladores disponibles. Estos ventiladores disponibles van a ir aumentando en la medida que vayamos incorporando las compras que se han realizado, como la que pudimos ver el día de ayer con 87 ventiladores mecánicos que van a estar disponibles en los próximos días en los hospitales de nuestro país. Quiero mencionar también acerca de estas cifras, que son muy concordantes y
con el informe que hace diariamente la Sociedad de Medicina Intensiva del país en conjunto con la Universidad Finisterra. Como acabo de mencionar, nosotros tenemos contabilizados 550 ventiladores disponibles para poder ser utilizados en cualquier región del país y la Sociedad de Medicina Intensiva ha reportado al día de ayer 549, es decir, estamos hablando de una diferencia mínima que se puede explicar perfectamente con los horarios de corte de ambas encuestas. En cuanto a la red de laboratorios de PCR, el día de ayer realizamos 12.780 exámenes en un total de 73 laboratorios, acumulando al día de ayer 280.684 exámenes. La positividad del día de ayer fue de un 12% y la positividad acumulada, es decir, de la cantidad de exámenes que hemos realizado de los 280.000, al día de hoy existe una positividad de un 10%. Eso es en cuanto al reporte diario. Quiero ceder la palabra para poder responder las preguntas de ustedes. Buenos días, subsecretario, ministro. Preguntarles con respecto a lo que usted mencionaba, subsecretario, a raíz del tema del informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Más de 12 regiones señala este mismo estudio que se encuentra con más del 50% de las camas UCI ocupadas. Y eso que todavía no se llega a un pic de contagios de coronavirus. ¿Hay preocupación? ¿Es la misma información que ustedes manejan? Y si esto, por cierto, genera la preocupación al considerar que aún no se llega a un pic y todavía no llegamos al invierno. Y junto con ello, preguntarle por la situación de los equipos médicos. Todavía no hemos llegado a un pic. El ministro Jaime Mañalich lo ha manifestado en reiteradas ocasiones que es el 10% de los médicos los que se encuentran contagiados, pero al no llegar todavía al invierno, ¿hay considerado, por ejemplo, reemplazo de los equipos médicos? ¿Cuál es la condición actual de ellos hoy día? ¿Cuál es el número de médicos contagiados, de personal médico contagiado? Y si hay reemplazo para ellos o habrá que enfrentar en su momento con el personal que exista nomás y esté a disposición de los servicios de salud. Bueno, tal como lo hemos comentado en días anteriores, nosotros durante el mes de marzo establecimos la red integrada de COVID-19. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder contar con cualquier cama. Lo he mencionado anteriormente, a nosotros nos da lo mismo si la cama es pública, si es privada, si el paciente es FONASA, si es ISAPRE. A nosotros lo único que nos interesa es poder dar el cuidado necesario para cada una de las personas que necesitan de una unidad de cuidados intensivos. Y tal como lo mencionamos nosotros, tal como lo menciona la Sociedad de Medicina Intensiva del país en su reporte que entrega a diario, existen al día de hoy 550 ventiladores mecánicos disponibles. El día de ayer recibimos 87 ventiladores que se van a agregar a estos. En los próximos días nuevamente tendremos la llegada de ventiladores que han sido donados así sucesivamente iremos aumentando esta red de ventiladores mecánicos con la posibilidad, y tal como lo hicimos en Magallanes, como lo hicimos en Temuco, como lo hicimos en Chillán y en Osorno, de poder también trasladar pacientes de una ciudad a otra, de poder trasladar ventiladores mecánicos de una ciudad a otra con el objetivo de prestar el cuidado que todo ciudadano necesita al estar contagiado por coronavirus. Esto es algo que ya funcionó bastante bien en Magallanes, en donde he mencionado, se aumentó fuertemente su capacidad hospitalaria de cuidados intensivos, pasando de 8 a 24 con la posibilidad de llegar a 30 con las máquinas de anestesia. Por lo tanto, existe maquinaria, existen monitores, pero es fundamental también lo que usted menciona, que detrás de cada cama que existe en nuestro país hay un equipo de salud completo, es decir, enfermería, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, médicos y todo el equipo que rodea y que tiene que estar cuidando de cada uno de los pacientes. Al día de hoy tenemos 780 personas que están contagiadas y en cuarentena, y tal como se ha mencionado, la cantidad de personas que han sido contagiadas equivale a un 10% de
la cantidad de contagios que tenemos en nuestro país, y nosotros, anticipándonos a estos, incorporamos la cantidad de 12.000 personas a nuestro sistema de salud. Esto lo hicimos primero de forma independiente, cada uno de los hospitales fue contratando personal, y también con la ayuda del Servicio Civil, en donde hemos subido una plataforma para que todo el personal de salud del país que quiera ayudar a enfrentar de buena forma esta pandemia, suba sus currículum para poder ser contratados en las distintas regiones del país. Hasta hace 24 horas teníamos 8.000 personas que habían subido su información y que estaban disponibles para poder trabajar en cualquier hospital y en cualquier consultorio del país. Por lo tanto, esta situación está anticipada y obviamente se están tomando los resguardos necesarios para no afectar la atención de los ciudadanos. Hola, subsecretario, pero ¿qué pasa también en el caso de algunos funcionarios contagiados de COVID en Ovalle por una fiesta masiva? ¿Qué se responde a eso? Y la otra pregunta para el ministro Mañalich respecto entonces a la postergación del carnet COVID. ¿Cuál fue el error en esa materia, siendo que se había anunciado el mismo día viernes que esto se iba a presentar para el fin de semana? Incluso desde Chillán había una actividad donde se iba a presentar esto. ¿Qué fue lo que pasó? Y sobre todo ante las diferentes declaraciones que en enumeradas veces se hablaba sobre esto, pese a las polémicas y a las críticas que existían a este certificado. En cuanto a la situación de Ovalle, la dirección del hospital y del servicio de salud ya se refieren al tema, por lo tanto, en la segunda parte de la pregunta le cedo la palabra al ministro Mañalich. Secretario, ¿qué pasó en esa materia con Ovalle? Si se puede especificar un poco, más allá que hayan hablado las otras autoridades, por favor. La información que entregó el Servicio de Salud es que habría habido una reunión en donde participaron algunos funcionarios y estos posteriormente se habrían contagiado. Esa es la situación que se ha explicado desde el Servicio de Salud y desde la dirección del Hospital de Ovalle. Respecto a la pregunta anterior, quisiera especificar que se dio un número de ocupación de 50%. No, la realidad es que hoy día de nuestra capacidad instalada hoy en tratamiento intensivo, respiradores, la ocupación promedio país es 75%, no 50%, y así lo firma también el reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva hoy. Evidentemente, esta capacidad, ayer nos reunimos con todos los directores de servicio de la región metropolitana, hoy día en la tarde lo vamos a hacer a las 5 de nuevo, porque tenemos que ampliar esa capacidad independiente que para las semanas que vienen y al ritmo que tenemos de positividad o de casos que se hospitalizan es suficiente, pero como siempre hemos dicho, nosotros nos preparamos para un escenario muy duro y hemos tenido que ir adelantando las etapas de ese escenario, como se mencionó ayer a propósito de los ventiladores mecánicos. Respecto a la pregunta del carnet COVID, creo que he sido suficientemente claro. Ha aparecido un fundamento atendible en publicaciones nacionales e internacionales en las cuales se produce una inquietud respecto a que este carnet podría generar una discriminación odiosa en favor o en desmedro más bien de quienes no lo tienen, quienes no han tenido la enfermedad, quienes no han hecho el trámite, y en ese sentido hemos puesto en pausa, en espera, y solamente como la Ley de Derechos y Deberes nos obliga, vamos a entregarle para las personas que hayan estado hospitalizadas o que hayan cursado con cuidados en su domicilio, cuarentena, un carnet de alta para quienes, insisto, hayan tenido esta infección por SARS-CoV-2. Pero en este caso, ¿ustedes atendieron a través de qué postura y cuándo fue? Porque el viernes ya se había hablado que se iban a presentar los carnet COVID. ¿Y cómo va a funcionar también este certificado para la gente que ya no presente entonces estos síntomas? El certificado va a ser para las personas de alta, como cualquier persona. Certifico que usted efectivamente lo operaron de vesícula, le sacaron la vesícula, certifico que efectivamente está hecho ya y se está entregando. Usted tuvo esta enfermedad y está de alta de esta enfermedad. Respecto a los momentos de decisión, esta decisión se tomó entre el viernes en la noche y el sábado en la mañana, insisto, por la consideración que señalo,
y creo que es una consideración muy atendible hasta que no tengamos más claramente interiorizado cuál es la potencial de un riesgo de discriminación que este carnet, este instrumento podría producir. Buenas tardes, ministro. Con respecto a la ocupación de camas, estamos cerca de un colapso en el sistema de salud de la región metropolitana. Y en otro tema, hace unos días se anunció que se entregarán más facultades y atribuciones a los municipios para fiscalizar el cumplimiento de cuarentenas y medidas sanitarias. Hay alcaldes que dicen que no es posible que ellos tengan esta facultad por medio de un decreto. ¿Cómo se va a entregar esta facultad? ¿Se hicieron algunas modificaciones a este decreto que se hablaba que podía ser inconstitucional? ¿Se está trabajando en eso? ¿Qué pasa con esa situación? En relación a colapso de camas o algo así, creo que no corresponde a la realidad. Nosotros tenemos un espacio muy amplio para manejar los casos que se están presentando, se puedan presentar, y evidentemente la capacidad de camas, lo único que va a ocurrir, por ejemplo, al volver a abrir el Hospital Metropolitano de Santiago, el antiguo hospital militar de la Comuna de Providencia, que va a aportar más de 300 camas, o el nuevo módulo de 100 camas en el Hospital Sotero del Río, o este módulo hospitalario Huachiruaba, son muestras de lo que está ocurriendo en el sentido, insisto, de aumentar la capacidad para tratar a todos los pacientes. En relación a la pregunta de las facultades de los alcaldes, estas están mediadas por dos instrumentos jurídicos. Uno es un decreto del presidente de la República que debe ser visado por Contraloría, necesita que Contraloría tome razón de ese decreto, y en segundo lugar un cambio en la alerta sanitaria que nosotros vamos a publicar el día de pasado mañana, el martes, que es un decreto exento de toma razón de Contraloría y en el cual, en la idea de colaboración, se les da determinadas atribuciones que son propias de la autoridad sanitaria a los municipios para que desde los centros de salud de atención primaria o todos los dispositivos de salud que los municipios cuenten o puedan disponer, efectivamente tengamos un mejor vigilancia, sobre todo en la región metropolitana, del cumplimiento de cuarentena, de la identificación de los casos, de la identificación de los contactos, en fin, la hospitalización oportuna, todo lo que se necesite, y esos son los dos instrumentos, insisto, que tienen su tramitación legal necesaria, de los que van a disponer los municipios que están haciendo, insisto, en la región metropolitana, en el Gran Santiago, un tremendo trabajo para que puedan colaborar más eficazmente en la lucha contra el virus del COVID-19. Buenas tardes, ministro. Preguntarle por este hombre de 40 años que murió en su hogar por COVID-19 en San Joaquín, que ya lleva 20 horas sin ser retirado del cuerpo. Preguntarle, en este caso, ¿en quién recae esta responsabilidad? Y también respecto a esta recién nacida de 12 días que dio positivo por coronavirus, y esto fue tras ser contagiada por una funcionaria de salud en los Andes. En ambos casos, preguntarle en quién recae esta responsabilidad y cuáles son los protocolos en estos casos. En el primer caso, y yo creo que es buena la pregunta para aclarar, tenemos una persona que consultó en los servicios de salud y que se le hizo el diagnóstico de coronavirus y aparentemente falleció a consecuencia de esta enfermedad. Y en este caso, una persona que ha tenido consulta, que se le ha identificado, que tiene un diagnóstico, el certificado de función tiene que ser entregado por el médico que lo atendió la última vez, por el médico, el consultorio, en fin, dependiente del servicio de salud. La familia estimó que por haber fallecido en la casa, entiendo, había que hacer un trámite médico legal y efectivamente se comunicó con la Fiscalía y a pesar de este conflicto, por así decir, hoy día afortunadamente ya el cuerpo ha sido retirado del domicilio. Lamentamos y acompañamos a la familia por este fallecimiento, pero insisto, cuando los pacientes han sido diagnosticados, identificados, tienen una prueba
clínica de que su fallecimiento es explicable por causas médicas y no por traumatismo, agresión de tercero, una causa legal, al final médico legal, lo que corresponde es que los médicos de la red entreguen los certificados de defunción respectivos y no aumentar el sufrimiento de la familia. En relación a una menor recién nacida, en realidad, contagiado con un examen positivo por PCR para coronavirus, nosotros no tenemos claro y se está investigando cuál fue el mecanismo de contagio y creo que es prematuro pronunciarse sobre eso hasta no tener esa investigación concluida. Hola, buenos días. Ministro, insistirle en el punto de la persona de San Joaquín, a las 3 de la tarde van a retirar el cuerpo, ¿no cree que prácticamente casi 24 horas un cuerpo esté esperando por ser retirado no será mucho? Y lo otro tiene que ver con la aplicación de los test rápidos, saber si usted se hizo el test y cómo va a ir incrementándose este procedimiento en todos los centros de salud a nivel nacional. Respecto a la primera pregunta, efectivamente el tiempo que ha pasado hasta el retiro del cuerpo es demasiado y en ese sentido entendemos el sufrimiento de la familia, producto, insisto, de este malentendido inicial. Esta situación no debería haber ocurrido, insisto, la sentimos enormemente y aprovecho para insistir en la necesidad del entendimiento que cuando hay una causa médica plausible para un fallecimiento, el certificado de defunción debe ser entregado, como no ocurrió en esta ocasión, a la brevedad por el personal médico que ha atendido a este paciente y que puede dar certificación de la causa natural, que ese es el problema fundamental que aquí se presentó, de la causa natural del fallecimiento. En relación a la entrega de este examen, efectivamente ya lo estamos repartiendo a través de los hospitales de la red, porque he señalado que lo que nos interesa en primer lugar es que las personas que podrían estar en riesgo por atender a pacientes con COVID positivo, les hagamos un seguimiento, como se está haciendo en el hospital de Maipú, para estar seguros que ellos no se han infectado y para mantener las medidas de vigilancia epidemiológica en los recintos hospitalarios, luego los recintos penitenciarios y luego los hogares de adulto mayor, como lo hemos repetido. Queremos agradecerles sinceramente su interés, sus preguntas en el día de hoy y deseamos muy sinceramente un muy feliz día a todas nuestras queridas madres. Estén con nosotros, hayan partido. Gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos.